El 12 de febrero de 1950, Albert Einstein se sentó en su escritorio en Princeton y escribió una carta que debía haber cambiado todo. El destinatario era un padre en la Ciudad de México que acababa de perder a su hijo de 11 años por la polio. Este padre no buscó a un sacerdote, no buscó a un psicólogo, buscó a Einstein. Y lo que Einstein reveló en aquella carta sobre la naturaleza de la realidad fue tan perturbador que llevó décadas para que el público descubriera su contenido completo. En las próximas palabras, vas a descubrir lo que Einstein realmente sabía sobre la realidad, no la versión simplificada que enseñan en las escuelas, no la narrativa oficial que protege ciertas creencias. Vas a ver las palabras exactas que él escribió en cartas que pocos conocen. Y cuando termines, vas a entender por qué algunas de esas ideas fueron deliberadamente mantenidas lejos del público. Comencemos por lo que Einstein escribió en aquella carta de 1950. Las palabras exactas, documentadas y verificadas por la Princeton University Press, en el libro The New Quotable Einstein, editado por Alice Calabrese. Einstein escribió al padre enlutado: un ser humano es parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Él experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Para y absorbe esto. El mayor físico de la historia no está hablando sobre agujeros negros o relatividad. Él está diciendo que la propia sensación de que existes como un ser separado del resto del universo es una ilusión, no una metáfora, no una figura de lenguaje, una ilusión óptica de la conciencia. Pero Einstein no paró ahí. En la misma carta, él continuó: el esfuerzo para liberarse de esa ilusión es la única cuestión de la verdadera religión, no alimentar la ilusión, sino intentar superarla. Es el camino para alcanzar la paz interior posible. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Einstein transformó la física en algo mucho más profundo. Él sugirió que la sensación de separación que sientes ahora mismo, la idea de que tú eres una cosa y el mundo es otra, no es solo un error de percepción. Es la causa del sufrimiento humano. Y superar esa ilusión, según Einstein, es el propósito de la verdadera búsqueda espiritual. Pero aquí está el problema. Esa carta quedó prácticamente desconocida por décadas. Fue mencionada por primera vez en El Universal apenas en 1972, más de 20 años después de escrita. Y cuando finalmente salió a la luz, algo extraño sucedió. La citación comenzó a circular de forma alterada. Partes fueron añadidas. Contexto fue removido. Como Alice Calabrese documentó, cuando no tenemos originales para probar lo contrario, falsedades son a veces inadvertidamente repetidas, incluso por estudiosos. ¿Por qué esto importa? Porque cuando distorsionas las palabras de Einstein sobre la naturaleza de la realidad, oscureces lo que él estaba realmente intentando comunicar. Y lo que él estaba intentando comunicar era mucho más radical de lo que la mayoría de las personas percibe. Para entender lo que Einstein descubrió sobre la realidad, necesitas conocer otra carta. Esta fue escrita en marzo de 1955, apenas un mes antes de que Einstein muriera. El destinatario era la familia de Miguel Besso, el mejor amigo de Einstein desde los tiempos de la universidad.
Besso era la única persona que Einstein agradeció nominalmente. En su artículo de 1905 sobre la relatividad especial. Los dos habían sido inseparables por más de 50 años. Cuando Besso murió el 15 de marzo de 1955, Einstein, que estaba con la salud debilitada, encontró fuerzas para escribir una carta de condolencias a la familia. Y lo que él escribió desafía todo lo que la mayoría de nosotros asume sobre el tiempo y la existencia. Según el libro The Ultimate Quotable Einstein, también editado por Alice Calaprice y publicado en 2010, Einstein escribió: «Ahora él partió de este extraño mundo un poco adelante de mí. Eso no significa nada. Para aquellos de nosotros que creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión teimosamente persistente». Einstein murió 1 mes y 3 días después de escribir esas palabras, y el documento original de esa carta está en los archivos de la casa de subastas Christie's, donde fue verificado y autenticado. ¿Entiendes la magnitud de lo que Einstein está diciendo? Él no está ofreciendo una metáfora reconfortante para una familia en luto. Él está declarando, como físico, que la separación entre lo que fue, lo que es y lo que será no existe en la realidad fundamental del universo. Es una ilusión teimosamente persistente, sí, pero una ilusión. Esto quedó conocido como el concepto del universo bloque, la idea de que pasado, presente y futuro existen simultáneamente como un bloque sólido de espacio-tiempo, y que nuestra percepción de que el tiempo fluye es solo eso, una percepción, no la realidad. Pero esa idea no surgió de la nada. Einstein desarrolló esa comprensión a lo largo de décadas y dejó pistas en lugares que la mayoría de las personas nunca mira. En 1948, en un texto filosófico poco conocido, Einstein explicó su posición sobre lo que es real. Él escribió que deberíamos intentar apegarnos a la realidad física. Y para Einstein, lo que es real, lo que concebimos como existiendo, debería de alguna forma estar localizado en el tiempo y en el espacio. Parece simple, pero la implicación es profunda. Einstein estaba diciendo que la realidad no es algo que percibimos. La realidad es algo que existe independientemente de nuestra percepción. Y nuestra percepción, por más convincente que sea, puede estar completamente equivocada sobre la naturaleza de esa realidad. En 1934, Einstein publicó un libro llamado The World as I See It, donde fue aún más lejos. Él escribió sobre un conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar, de las manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más radiante, que solo son accesibles a nuestra razón en sus formas más elementares. Lo que Einstein está describiendo aquí no es física convencional, es casi misticismo. Él está sugiriendo que existe algo más allá de lo que podemos percibir o medir, algo que se manifiesta en el orden del universo y que solo podemos vislumbrar en fragmentos. Pero tal vez la declaración más chocante vino en una reflexión, que fue registrada en varias fuentes. Einstein dijo: «Una cosa aprendí en una larga vida, que toda nuestra ciencia, medida contra la realidad, es primitiva e infantil. Aún no conocemos ni 1/1000% de lo que la naturaleza nos reveló. Y es enteramente posible que, por detrás de la percepción de nuestros sentidos, existan mundos escondidos de los cuales
no tenemos conciencia. Mundos escondidos. No dimensiones teóricas. No espacios matemáticos abstractos. Mundos escondidos detrás de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. Cuando el físico más grande de la historia, el hombre que revolucionó nuestra comprensión del espacio y del tiempo, sugiere que pueden existir mundos enteros que no conseguimos percibir, uno prestaría atención, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué esta perspectiva de Einstein rara vez se enseña? La respuesta está en lo que sucedió con sus ideas, después de que él las expresara públicamente. En 1929, Einstein dio una entrevista para la revista Saturday Evening Post, que fue conducida por George Sylvester Bierek. En esa entrevista, Einstein hizo declaraciones sobre la naturaleza del conocimiento y de la intuición, que fueron verificadas y publicadas, pero que contradicen la imagen de Einstein como un puro racionalista. Cuando le preguntaron si confiaba más en su imaginación que en su conocimiento, Einstein respondió: «Soy artista suficiente para dibujar libremente sobre mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo». En 1931, Einstein expandió esta idea en su libro Cosmic Religion and Other Opinions and Aphorisms. Él escribió: «Yo creo en intuiciones e inspiraciones. A veces siento que estoy en lo cierto, sin saber el motivo. Cuando el eclipse de 1919 confirmó mi intuición, no me sorprendí ni un poco. De hecho, me habría espantado si hubiera dado errado. La imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso, dando origen a la evolución». Einstein estaba admitiendo algo que la ciencia institucional generalmente evita discutir. Sus mayores descubrimientos no vinieron de cálculos metódicos, vinieron de intuiciones, de una sensación de que algo era verdad, antes de poder probarlo. Esto contradice la narrativa oficial de cómo la ciencia funciona. Nos enseñan que la ciencia es un proceso frío, objetivo, basado exclusivamente en evidencias y experimentos. Pero Einstein estaba revelando que sus descubrimientos más revolucionarios venían de un lugar diferente, de imaginación, de intuición, de algo que él no conseguía explicar racionalmente. Y había otra dimensión en las creencias de Einstein, que fue deliberadamente minimizada. El 24 de abril de 1929, Einstein envió un telegrama al sacerdote Herbert S. Goldstein, que fue ampliamente documentado. Cuando le preguntaron sobre sus creencias religiosas, Einstein respondió: «Yo creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa con el destino y los hechos de la humanidad». Baruch Spinoza fue un filósofo del siglo XVII, cuya visión de Dios era radicalmente diferente de la tradicional. Para Spinoza, Dios no era una entidad separada que creó el universo. Dios era el propio universo. Toda la realidad era una manifestación de una substancia divina única. Cuando Einstein dijo que creía en el Dios de Spinoza, él estaba haciendo una declaración profunda sobre la naturaleza de la realidad. Él estaba sugiriendo que no hay separación entre el Creador y la creación, que el universo entero, incluyéndote a ti y a mí, es una expresión de algo divino. Combina eso con su carta sobre la ilusión óptica de la conciencia. Combina con sus palabras sobre la distinción entre pasado, presente y futuro
siendo una ilusión. Combina con su sugerencia de mundos escondidos, más allá de nuestra percepción. Una imagen comienza a emerger. Y esa imagen es mucho más radical que la versión de Einstein que nos presentan. En otro documento, Einstein escribió sobre su religiosidad como una admiración humilde por el espíritu infinitamente superior, que se revela en lo poco que nosotros, con nuestro entendimiento flaco y transitorio, podemos comprender de la realidad. Eso aparece en el libro The Human Side, publicado en 1954. Einstein no era ateo, como muchos afirman. Él no era religioso en el sentido tradicional. Él estaba en un territorio diferente. Él veía el universo como una manifestación de algo que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Y él veía nuestra percepción de la realidad como fundamentalmente ilusoria. La pregunta que debería perturbarnos es: ¿por qué esta perspectiva de Einstein sobre la realidad no es ampliamente enseñada? ¿Por qué? Cuando estudiamos a Einstein en las escuelas, aprendemos sobre E igual a mc al cuadrado, pero no sobre sus cartas declarando que la separación es una ilusión óptica de la conciencia. La respuesta puede estar en el hecho de que esas ideas son demasiado perturbadoras para el paradigma científico dominante. Si la realidad que percibimos es una ilusión, entonces toda nuestra estructura de conocimiento científico necesita ser reevaluada. Si el tiempo como lo experimentamos no existe de la forma que pensamos, entonces nuestras nociones más básicas sobre causa y efecto necesitan ser reconsideradas. Es más fácil enseñar a Einstein como un genio de las matemáticas que como un pensador que cuestionó la naturaleza fundamental de lo que llamamos real. Pero tú que estás viendo esto, eres diferente. Tú no aceptas la versión simplificada. Tú quieres saber lo que fue escondido. Entonces, vamos más profundo. En 1947, Einstein escribió una carta a Max Born, que fue preservada en la colección Born-Einstein Letters, publicada en 1971. En esa carta, Einstein expresó su famosa objeción a la mecánica cuántica. Él escribió: «No puedo creer seriamente en ella, porque la teoría no puede ser reconciliada con la idea de que la física debería representar una realidad en el tiempo y en el espacio, libre de acciones fantasmagóricas a distancia». La expresión «acciones fantasmagóricas a distancia» se refiere al entrelazamiento cuántico, el fenómeno por el cual partículas pueden estar instantáneamente conectadas, independientemente de la distancia entre ellas. Einstein consideraba eso imposible, porque violaba su comprensión de cómo la realidad debería funcionar. Pero aquí está la ironía que pocos perciben. Einstein estaba en lo cierto en desconfiar, pero no por las razones que pensaba. El entrelazamiento cuántico fue comprobado experimentalmente. Partículas realmente pueden estar conectadas de formas que trascienden espacio y tiempo como los conocemos, lo que Einstein llamó de fantasmagórico. Es real, y eso valida, de cierta forma, su propia intuición sobre la realidad ser diferente de lo que parece. Si partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de cualquier distancia, entonces nuestra noción de separación en el espacio puede ser tan ilusoria como la separación en el tiempo, que él describió en la carta a la familia Besso. Einstein puede haber resistido las implicaciones más radicales de la mecánica cuántica,
pero sus propias cartas sobre la naturaleza de la realidad apuntaban en la misma dirección. Ahora, quiero que consideres algo aún más profundo. En 1925, el filósofo español José Ortega y Gasset visitó a Einstein en Berlín. Después de ese encuentro, Ortega escribió sobre cómo Einstein describía su experiencia de hacer física. Según Ortega, Einstein decía que sus teorías no venían de un proceso puramente lógico. Venían de una especie de intuición visual. Einstein imaginaba escenarios, veía la luz viajando, sentía cómo sería estar en un haz de luz. El famoso experimento mental de Einstein, imaginar qué pasaría si él viajara a la velocidad de la luz. No fue un ejercicio matemático, fue un ejercicio de imaginación, de intuición, de algo que trasciende el pensamiento racional convencional. Y cuando sus intuiciones eran confirmadas por experimentos, como en el eclipse de 1919, que confirmó su teoría de la relatividad general. Einstein no se sorprendía, él ya lo sabía. De alguna forma, él ya había accedido a la verdad antes de poder probarla. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo alguien puede saber algo sobre la naturaleza fundamental del universo antes de tener evidencias? La respuesta puede estar en la propia visión de Einstein sobre la realidad. Si la separación entre nosotros y el universo es una ilusión óptica de la conciencia, entonces, en algún nivel, ya somos parte del todo. Ya tenemos acceso a información que trasciende nuestra percepción individual, la intuición. En esa perspectiva, no es adivinación. Es una forma de conexión con una realidad más profunda. Einstein nunca expresó esto en términos tan explícitos. Él era cauteloso al mezclar física con misticismo. Pero sus cartas y declaraciones, cuando se reúnen, pintan un cuadro coherente de alguien que tenía una visión de la realidad mucho más expandida de lo que la ciencia institucional está dispuesta a reconocer. Hay otro aspecto de las creencias de Einstein que necesita ser explorado. Einstein estaba fascinado por el misterio, no solo como objeto de estudio, sino como fuente de conocimiento. Él dijo que el misterio es la experiencia fundamental que está en la cuna del verdadero arte y ciencia. Quien no lo conoce y no puede más maravillarse, está esencialmente muerto. Una vela apagada. Esta declaración va contra la tendencia moderna de desacralizar la ciencia. Nos enseñan que la ciencia elimina el misterio, sustituyéndolo por explicaciones. Pero Einstein lo veía diferente. Para él, cuanto más entendemos, más misterioso el universo se vuelve. Cada respuesta revela preguntas más profundas. Y quizás la pregunta más profunda sea esta: si la realidad como la percibimos es una ilusión, entonces, ¿qué es real? Einstein ofreció pistas, pero nunca una respuesta definitiva. Él habló sobre la armonía del universo, sobre la razón más profunda, sobre el espíritu infinitamente superior. Él rechazó un Dios personal, pero abrazó algo que trasciende nuestra comprensión. La ciencia oficial tiende a ignorar ese lado de Einstein. Es más conveniente presentarlo como un materialista que simplemente no entendía la mecánica cuántica en sus últimos años. Pero esta narrativa es una distorsión. Einstein entendía perfectamente la mecánica cuántica. Él contribuyó a su desarrollo. Su artículo sobre el efecto fotoeléctrico, por el cual ganó el premio Nobel, fue fundamental para el establecimiento de la teoría cuántica. Lo que Einstein rechazaba no era la mecánica cuántica en sí,
sino la interpretación de que la realidad es fundamentalmente aleatoria y que no existe una realidad objetiva independiente de la observación. Y aquí está el punto crucial que pocos discuten. La posición de Einstein sobre la realidad no fue refutada. Experimentos confirmaron el entrelazamiento cuántico. Sí, pero la cuestión de si existe una realidad objetiva independiente de la observación permanece abierta. Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica dan respuestas diferentes, y ninguna ha sido probada definitivamente correcta. Einstein puede haber sido más visionario de lo que sus críticos reconocen. Cuando tú reúnes todas estas piezas, un patrón emerge. Einstein no era solo un físico brillante. Él era alguien que tenía insights profundos sobre la naturaleza de la realidad que trascienden lo que la física convencional está dispuesta a explorar. Él veía la separación como ilusión, veía el tiempo como algo diferente de lo que experimentamos, veía mundos posibles más allá de nuestra percepción, veía la intuición como una forma válida de conocimiento, y veía el universo como una manifestación de algo que él llamó el Dios de Spinoza. Estas no son ideas marginales que Einstein tuvo en momentos de debilidad intelectual. Estas son ideas que él expresó consistentemente a lo largo de décadas, en cartas documentadas, entrevistas publicadas y libros que él mismo escribió. La pregunta que queda es, ¿por qué estas ideas no son más ampliamente conocidas? Parte de la respuesta es que ellas son incómodas. Si la realidad es una ilusión, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si el tiempo no fluye de la forma que pensamos, entonces, ¿qué significa planear el futuro? Si nuestra sensación de separación es una distorsión de la conciencia, entonces, ¿quién realmente somos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la ciencia institucional, como cualquier institución, prefiere operar dentro de paradigmas establecidos a cuestionarlos fundamentalmente. Pero tú que estás viendo esto, no eres la mayoría. Tú buscas la verdad, incluso cuando ella es incómoda. Tú quieres saber lo que Einstein realmente pensaba, no la versión filtrada para consumo público. Entonces, déjame contarte algo que raramente es discutido. En los últimos años de su vida, Einstein trabajó obsesivamente en una teoría del campo unificado. La meta era encontrar una única ecuación que explicara todas las fuerzas del universo: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Él nunca lo consiguió. Murió sin completar esa teoría. Y la narrativa oficial es que esto fue un fracaso. Un genio envejecido persiguiendo un sueño imposible, pero considera otra perspectiva. Einstein estaba buscando unidad. Él estaba intentando probar matemáticamente lo que ya intuía espiritualmente, que el universo es un todo integrado, que la separación es ilusoria, que existe una armonía subyacente a la aparente multiplicidad. La teoría del campo unificado no era solo física, era la expresión matemática de la visión del mundo de Einstein. Era el intento de probar científicamente lo que él había expresado filosóficamente a lo largo de toda su vida. Él no fracasó porque estaba equivocado. Él no consiguió porque la tarea era demasiado grande para una vida humana. E incluso hoy, más de 70 años después de su muerte, físicos continúan buscando esa unificación. La teoría de las cuerdas, la gravedad cuántica en bucle, todas son tentativas de completar lo que Einstein comenzó. Es curioso cómo llamamos eso de física teórica avanzada cuando científicos modernos lo hacen, pero de excentricidad cuando Einstein lo hacía.
Pero ya apoyaste a este canal con supergracias, algo que pocos hacen. Cuando tú haces clic en el supergracias, no es solo una contribución financiera, es una declaración de que tú valoras el conocimiento que va más allá de lo superficial y un reconocimiento de que entender la realidad, verdaderamente entender, exige ir donde la mayoría no va. Gracias por ser parte de esta travesía. Ahora, sigamos adelante. Existe un aspecto final que necesita ser explorado. Einstein pasó los últimos 20 años de su vida en Princeton, en gran parte aislado de la comunidad científica principal. Era respetado como una figura histórica, pero sus ideas sobre la naturaleza de la realidad eran frecuentemente descartadas como demasiado filosóficas. Pero mira lo que ha sucedido desde entonces. El entrelazamiento cuántico, que Einstein llamó fantasmagórico, ha sido confirmado experimentalmente y ahora es la base de tecnologías emergentes como la computación cuántica y la criptografía cuántica. Impresionante. La idea de que la percepción humana puede no representar la realidad objetiva, que Einstein expresó en sus cartas sobre la ilusión óptica de la conciencia, es ahora un campo activo de investigación en neurociencia y filosofía de la mente. ¡Qué profundo! La noción de que el tiempo puede no ser lo que parece, expresada en la carta a la familia Beso. Continúa siendo debatida en física teórica, con algunos físicos argumentando que el tiempo puede ser una propiedad emergente de algo más fundamental. Y la búsqueda de una teoría unificada sigue siendo el santo grial de la física moderna. Increíble. Einstein estaba adelantado a su tiempo, no solo en sus descubrimientos científicos, sino en su comprensión de la naturaleza de la realidad. Él vio cosas que la mayoría de sus contemporáneos no conseguía ver, y dejó pistas en cartas y declaraciones que solo ahora estamos empezando a entender completamente. La pregunta que debemos hacernos no es si Einstein estaba en lo cierto o equivocado. La pregunta es, ¿por qué no enseñan esto? ¿Por qué? Cuando aprendemos sobre Einstein, nos enfocamos exclusivamente en fórmulas y experimentos, ignorando completamente su visión filosófica sobre la naturaleza de la realidad. La respuesta puede ser simple, porque estas ideas son demasiado peligrosas para el status quo. Si uno acepta que la separación es una ilusión, todo el sistema económico basado en la competencia individual pierde su fundamento filosófico. Si uno acepta que el tiempo es una ilusión persistente, la urgencia que nos impulsa a consumir y producir pierde su sentido. Si uno acepta que puede haber mundos escondidos más allá de nuestra percepción, toda la arrogancia de la ciencia moderna sobre ya conocer la realidad se desmorona. Einstein lo sabía, y es por eso que fue cuidadoso en cómo expresaba estas ideas. Las colocó en cartas personales, en entrevistas menos conocidas, en libros que pocos leen. La versión pública de Einstein era segura. La versión privada era revolucionaria. Pero ahora, tú lo sabes. Sabes que Einstein veía la separación como una ilusión óptica de la conciencia. Sabes que él consideraba la distinción entre pasado, presente y futuro como una ilusión tercamente persistente. Sabes que él creía en mundos posibles más allá de nuestra percepción. Sabes que él veía la imaginación y la intuición como superiores al conocimiento acumulado. Y sabes que él dedicó su vida a encontrar la unidad subyacente a la aparente multiplicidad del universo. ¿Esto cambia algo para ti? Debería. Porque si el físico más grande de la historia estaba sugiriendo que la realidad no es lo que parece,
entonces tal vez deberías mirar con más cuidado tu propia experiencia. Tal vez la sensación de separación que sientes, la soledad, la distancia entre tú y los demás, sea exactamente lo que Einstein dijo, una ilusión. Tal vez el tiempo que parece estar pasando, la vida que parece estar escapando, sea diferente de lo que piensas. Einstein escribió la carta sobre la ilusión del tiempo un mes antes de morir. Y no parecía asustado, parecía en paz, porque él sabía algo que la mayoría no sabe. Y ahora, tú también lo sabes. Pero saber no es suficiente. Einstein dijo que superar la ilusión de la separación es la única cuestión de la verdadera religión, no la creencia, no el ritual, sino la experiencia directa de que tú no estás separado del todo. ¿Cómo hacer esto? Einstein no dejó un manual, pero él dejó pistas. La primera pista es la humildad. Einstein habló constantemente sobre la admiración humilde ante el misterio del universo. No arrogancia intelectual, humildad. Reconocer que no sabemos casi nada. La segunda pista es la imaginación. Einstein valoraba la imaginación por encima del conocimiento porque el conocimiento está limitado a lo que ya ha sido descubierto. La imaginación puede ir más allá. Puede acceder a territorios que la lógica aún no ha mapeado. La tercera pista es la intuición. Einstein confiaba en sus intuiciones incluso cuando no tenía pruebas. Él sentía la verdad antes de poder demostrarla. Esto sugiere una conexión con algo mayor que el pensamiento racional. La cuarta pista es el cuestionamiento. Einstein nunca aceptó la versión oficial de nada. Él cuestionaba todo, desde las leyes de Newton hasta la naturaleza del tiempo. Y fue ese cuestionamiento lo que lo llevó a descubrimientos que cambiaron el mundo. Estas cuatro cualidades, humildad, imaginación, intuición y cuestionamiento, no son secretos escondidos. Son prácticas que cualquier persona puede cultivar. Y si Einstein estaba en lo cierto sobre la naturaleza de la realidad, cultivar estas cualidades puede ser el camino para superar la ilusión de la separación. Tú no estás separado del universo. Tú eres parte del todo. Tus pensamientos y sentimientos, que parecen ser exclusivamente tuyos, son manifestaciones de algo mayor. El tiempo que parece estar fluyendo es una construcción de tu conciencia. La realidad que tú percibes es solo una fracción infinitesimal de lo que realmente existe. Einstein lo sabía, y ahora tú también lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Puedes ignorarlo, volver a la vida cotidiana como si nada hubiera cambiado. La ilusión es persistente, tal como Einstein dijo, y es confortable. O puedes dejar que esto transforme tu perspectiva, mirar los conflictos de tu vida y preguntar, si la separación es una ilusión, ¿por qué estoy luchando? Mirar el miedo a la muerte y preguntar, si el tiempo es una ilusión, ¿qué significa realmente morir? Mirar la soledad y preguntar, si soy parte del todo, ¿puedo realmente estar solo? Estas no son preguntas fáciles, pero son las preguntas que Einstein estaba haciendo en sus cartas más íntimas. Y tal vez sean las preguntas más importantes que podemos hacer. Einstein murió el 18 de abril de 1955, un mes después de escribir la carta sobre la ilusión del tiempo. Sus últimas palabras fueron en alemán, y la enfermera que estaba presente no entendió lo que él dijo. Nunca sabremos sus palabras finales, pero sabemos lo que él pensaba sobre la muerte, porque él lo dejó por escrito, para Einstein.
La muerte era solo una transición dentro de un universo donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. No era el fin. Era un cambio de perspectiva. ¡Asombroso! ¿Y si él estaba en lo correcto? Entonces Miguel Beso, su amigo de toda la vida, no está muerto en el sentido que normalmente entendemos. Simplemente está en otro punto, del bloque de espacio-tiempo, que constituye la realidad, y Einstein, un mes después, fue a encontrarlo. Esto es especulación, claro. No es ciencia en el sentido estricto, pero es el tipo de especulación que Einstein se permitía hacer en sus cartas personales. Y es el tipo de visión que hace que la muerte parezca menos aterrorizante y la vida parezca más misteriosa. Usted ahora tiene acceso a algo que la mayoría de las personas nunca verá. No porque esté escondido en bóvedas secretas, sino porque la mayoría de las personas no busca. La mayoría acepta la versión simplificada de Einstein, la versión que cabe en libros de texto, la versión que no perturba. Pero usted no es la mayoría. Usted buscó algo más profundo y lo encontró. La realidad no es lo que parece. Einstein lo sabía. Ahora usted también lo sabe, y eso lo cambia todo. Piensa en esto. ¿Y si la realidad es una ilusión? Y si quieres continuar esta exploración, comenta aquí abajo. ¿Usted cree que la realidad es una ilusión? ¿O piensa que Einstein fue demasiado lejos? Comenta ilusión o real. Y cuenta, ¿ya ha tenido alguna experiencia que le hizo cuestionar la naturaleza de la realidad? Respondo a todos en las primeras 2 horas.